Ok. Bueno, Carmen Aida Lazo está con nosotros en la entrevista principal y ya lo decía hace un momento, en la conducción nos está acompañando, nos continúa acompañando Claudia Ramírez, jefa de información de la prensa gráfica, Carmen Aida, decana de la Facultad de Economía y Negocios de la Escuela Superior de Economía y Negocios, la ESEN. Carmen Aida, qué gusto verte, buenos días. Buenos días, Diana Verónica. Un gran gusto verla a usted y ver también a Claudia. Siempre un gusto compartir. ¿Cómo estás, Claudia? Coincidimos bien a menudo, fíjate, me llega. Eso es bueno. Feliz día del periodista. Gracias, Carmen. Gracias, Carmencita. Saludos. Carmen, mucho que conversar. Lo hablábamos ayer con Claudia Ramírez. Porque pues contigo es para hablar sobre la situación económica del país, el endeudamiento y el manejo de la economía en medio de una pandemia, lo cual es sumamente complicado. Bueno, hace que 3 meses, Carmen Aida, creo que conversábamos sobre la propuesta que hacía precisamente la ESEM al gobierno, ¿verdad?, para qué se debería de hacer para estar manejando, obviamente, el tema de la salud, que es la prioridad, pero no dejar atrás el tema económico porque también es indispensable en la sociedad. Y ha pasado un par de meses y no sé si algo de eso se hizo o no se hizo, pero analicemos la fotografía de lo que sucede en estos momentos en el país. Claudia, si quieres agregas lo sucedido ayer. Sí, bueno, yo creo que es importante porque han cambiado varias cosas desde esa vez que platicamos y es el tema de los préstamos. Ayer hubo una aprobación de un préstamo que tiene un montón de discusión en sí misma en medio. Para la gente que no conoce mucho los entresijos de estas aprobaciones y de cómo se diluye el dinero, creo que es importante plantear un montón de al menos dudas que nos quedan después de esta aprobación y que se tienen que decir, pues, porque dinero que vamos a tener que pagar eventualmente todos, ¿verdad? Y que nos va a poner en aprietos. Así que por ahí quizás yo creo que hay bastante tela. Ok, Carmen Aida, 59 votos fueron los que le dieron el aval a este nuevo préstamo de $250 millones para hacerle frente a la pandemia con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el BID. Vaya, comentemos un poco lo que señala Claudia. En realidad, creo que para la ciudadanía es importante que todos comprendamos que el nivel de endeudamiento al que está llegando el país no lo hemos visto nunca. En realidad, al final del año se está esperando, Diana Verónica y Claudia, que va la relación deuda-PIB, que es como nosotros medimos el nivel de endeudamiento, es decir, cuánto debe un país en relación a cuánto produce un país, va a llegar a ser un 92%. En las estimaciones, pues realmente ya más realistas, y los organismos y los tanques de pensamiento están coincidiendo en que ese va a ser el nivel con el que vamos a cerrar. Ahora bien, ¿por qué es preocupante? Eso es preocupante primero porque es un nivel de endeudamiento inédito, no visto, pero además porque significa que los ingresos futuros en buena medida van a estar comprometidos en pagar la deuda, ¿verdad? Es decir, si ahorita estamos destinando unos $1,000 millones a pago de intereses, esto posiblemente va a llegar a ser unos 1.500, 1.300, quizás el próximo año, millones de dólares que se van a estar destinando al pago de intereses de la deuda. Por eso es tan importante lo que dice Claudia, de meterse al detalle, de saber en qué nos estamos endeudando, cuáles son los gastos que se van a pagar y a qué tasa de interés nos estamos endeudando. Porque ahorita, Diana Verónica, ustedes hablaron del BID, pero vaya, si comparamos incluso el préstamo del BID, igual que el del Fondo Monetario, es una tasa de interés baja, porque con los organismos multilaterales el endeudamiento que se alcanza es en condiciones, digamos, favorables, con tasas de interés baja. Y ahí la preocupación está en lo que señalaba Claudia, ¿verdad? En cómo se va a utilizar y todas las dudas que se generaron, porque creo que se hizo un poco a la carrera, entonces habían gastos duplicados, ¿verdad? O sea, y creo que todo el mundo se quedó diciendo, bueno, un Ministerio de Hacienda no tiene que ser infalible, o sea, yo creo que todos podemos comprender que puedan haber errores, pero creo que todos esperamos que, digamos, que se admitan esos errores, que se corrijan esos errores y que bueno, que se avance. Pero solo volviendo al tema, entonces nos estamos endeudando con Fondo Monetario, fue el primero que nos prestó 389 millones, ¿se acuerdan? Ese fue el primero. El primero, exacto. Sí, y ese, digamos, igual son tasas bajas, realmente es el financiamiento que se puede conseguir a las mejores tasas de interés con los organismos multilaterales. Pero en medio de eso, de lo que no hemos hablado, es que hubo una emisión de bonos. Es decir, a un interés altísimo.
Carmen Aida, antes de pasar al endeudamiento de los 1.000 millones, yo quisiera, porque en esto nos tenemos que educar todos. O sea, si bien es cierto, el Fondo Monetario Internacional, el BID, son organismos que nos pueden prestar a una tasa, no sé si llamarle justa, pero por lo menos preferencial, que no nos ahoga, también es cierto que a través de estos organismos condicionan los préstamos. O sea, el tema de no solo es el tema de la tasa, hay que ver también que estos organismos nos prestan, pero debemos de cumplir ciertos requisitos o hacer ciertas reformas, y de años se viene hablando, pero nunca se concreta. Yo no sé si ahora sí se va a tener que concretar, ¿verdad? El famoso aumento al impuesto de IVA o agregar nuevos impuestos a los que ya pagamos. Entonces, el problema de los financiamientos con los organismos internacionales es que hay condicionamientos, entendería yo, de estricto cumplimiento. En estos préstamos que se han adquirido recientemente no hay en sí condiciones. Es decir, por ejemplo, los 389 millones que nosotros obtuvimos con el Fondo Monetario es como la cuota que le correspondía a El Salvador. Es decir, los países tienen una determinada cuota en función de su participación y le tocaba. Entonces, lo que hace el Fondo Monetario es que le dice a El Salvador, ok, El Salvador, este año está bien que te endeudes porque estás pasando por una situación extraordinaria, pero a partir del otro año yo te recomiendo que empeces un proceso de ajuste porque la deuda PIB está quedando al 90%. Entonces, mi recomendación, es más, aquí yo se los puse, si quieren después podemos ver un par de slides pues, para que se pueda ver visualmente. Entonces, la recomendación de ellos es que a partir del próximo año se empiece un proceso de ajuste del déficit fiscal, o sea, ajustemos los gastos y los ingresos para que en lugar de que la deuda esté al 90%, poco a poco llegue al 60% del PIB, que es un nivel que ya se permite o que se ve como aceptable, tolerable, más manejable para un país como El Salvador. Ahora bien, no hay condicionamientos. Si El Salvador acudiese a lo que se llama un fondo stand-by o un acuerdo stand-by, que es diferente a lo que se ha hecho, un acuerdo stand-by, sí, le diría a El Salvador, vaya, tener otros 800 millones más, pero ahí sí van condiciones. La última vez que El Salvador tuvo un acuerdo stand-by fue en el 2009. Ahora bien, en sí mismo eso no está mal, porque yo les voy a decir algo. El Salvador se va a tener que ajustar, ya sea de una manera ordenada y programada, con el apoyo de los organismos, o se va a tener que hacerlo de una manera desordenada, porque un nivel de endeudamiento del 90%, y digamos, no es sostenible. Yo creo que, digamos, es importante que la población comprenda que estamos llegando a un límite de la capacidad fiscal del país que le va a dejar márgenes de maniobra bien escasos. Imagínense una segunda ola de contagio o un desastre natural con un nivel de endeudamiento del 90%, El Salvador ya no tenemos donde... capacidad de maniobra no vamos a tener. Y por eso es que, digamos, yo que recomiendo que lean y la población que se eduque en estos temas, porque al final de cuentas, ¿por qué es importante? Porque estos no son temas que deberían ser lejanos para la población o como me dijeron la vez pasada, teóricos. Al final se trata de los impuestos que nos va a tocar pagar o del gasto social que no vamos a tener porque va a tener que estarse utilizando los recursos para otro fin. Es decir, estos son temas que nos van a tocar en el día a día. Es decir, las finanzas públicas las finanzas públicas para mí es el mejor indicador de cuáles son las prioridades de una sociedad, ¿verdad? Entonces, un país que va a tener los márgenes de maniobra tan limitados como los tiene el país como consecuencia de este proceso de endeudamiento en el que estamos, es importante que la población reflexione de qué herramientas podemos también incorporar para asegurar la transparencia y el buen uso de los recursos en unas circunstancias que tenemos que son tan delicadas, ¿verdad? Entonces, digamos, en resumen, el año lo empezamos con una deuda PIB del 70%. Lo vamos a terminar como un 92%. Cuando vemos los 5 países de Centroamérica, ningún país está teniendo un nivel de endeudamiento en este año tan alto como el de El Salvador. Es decir, porque todo el mundo dice, sí, nos estamos endeudando. Todos los países están saliendo a ver cómo protegen, digamos, a los hogares, a aumentar el gasto en estas circunstancias adversas, a todos se les están cayendo los ingresos tributarios, pero en El Salvador ese incremento de la deuda es mayor que Guatemala, que Costa Rica, que Honduras, que Panamá, que todos los países.
El segundo que queda más complicado es Costa Rica. Costa Rica también venía ya de una situación complicada, ¿verdad? O sea, tiene un problema fiscal bastante estructural. Entonces, si la deuda está subiendo tanto, y lo que significa que vamos a tener que pagar un porcentaje importante de los ingresos tributarios a interés, este es el momento de ver qué podemos hacer para introducir mecanismos de transparencia, mecanismos de buen uso de los recursos, asegurar que vaya realmente donde se necesitan, ver si realmente, por ejemplo, bajo qué criterios se están dando los apoyos de las canastas alimentarias, está llegando a las familias más vulnerables, es decir, necesitamos mucha transparencia porque nos estamos jugando mucho en este momento. Porque nos estamos endeudando un montón. Antes de continuar, Carmen Aida, ¿cuál es la diferencia? Decías, en Centroamérica, El Salvador es el que más se está endeudando. Yo he visto una gráfica donde la diferencia del Salvador con el resto de Centroamérica es abismal. ¿Cuál es la diferencia, digamos, con el siguiente que se está endeudando, que es Costa Rica? En millones de dólares, por decir algo. A ver, aquí no sé si lo pongo, o se puede poner solo para que lo veamos todos, quizás las tres. Ok. Vaya, aquí estamos viendo, por ejemplo, para el caso de los 5 países, y estas son proyecciones que hizo ICEFI para darles. Vaya, miren, si se fijan, El Salvador y Costa Rica eran los países que partieron en 2020 con la posición más frágil fiscalmente, medida como porcentaje de deuda PIB. Mire, por ejemplo, Guatemala. ¿Por qué Guatemala sale y coloca bonos a una tasa de interés bajísima? Porque Guatemala no se percibe tan riesgoso fiscalmente porque tiene un nivel de deuda, Guatemala tenía un nivel de deuda histórico bastante manejable. Sí. Tener 27%. Honduras, no sé si se hace también así. Cabal. Ajá. Es correcto. Igual, Honduras, que es igual un país complicado porque los 3 países, pues, tenemos condiciones socioeconómicas bien parecidas. Estos 2 países salieron a colocar bien barato. Nosotros colocamos, como decía Claudia, el 9.5, una tasa de interés cara. Y uno dice, bueno, El Salvador es percibido como un país también más riesgoso, ¿verdad? Porque ya está endeudado. Entonces, eso ya lo pone en una situación frágil. Y además porque El Salvador viene de crecer bien poco en los últimos años, en los últimos 15 años. Tiene unas tasas de crecimiento bastante bajas. Del 2.5, con suerte, no hemos pasado. Para todos nuestros radioescuchas, estas gráficas que nos está compartiendo Carmen Aida Lazo del comportamiento de la deuda a nivel de Centroamérica están siendo proyectadas también en nuestra transmisión de Facebook Live. Adelante, Carmen Aida. Correcto. Y entonces, cuando uno ve, esta es como la otra cara de la moneda. La deuda, el nivel de endeudamiento depende del déficit, ¿verdad? El déficit para todos es realmente la diferencia entre los ingresos. Ahí se nos cortó, hoy sí se nos cortó, es que había cierta dificultad con Carmen Aida. Pero ahora sí se quedó congelada. Hoy sí se quedó congelada, ¿verdad? Bueno, comentemos un poco esta segunda gráfica que nos muestra Carmen Aida, Claudia, que es cifras estimadas en el presupuesto 2020 y las actuales. Por ejemplo, el déficit fiscal, que también muestra la situación complicada de El Salvador, y sobre todo en la estimación, ¿verdad? Como decía Carmen, Costa Rica estaba abajo de nosotros. Sacó. Sí, nos fijamos y de ahí te quedaste congelada para nosotros. Sigamos, si quieres, Carmen. Ya regresó. Es que, mire que esto realmente nunca es un buen sustituto a la interacción humana, ¿verdad? Por más no. O sea, este es plan B, yo siempre lo voy a decir, y no solamente por lo que se escucha al aire, sino que porque la interacción humana no va a ser sustituido por ninguna tecnología. Además, ¿verdad? Uno se pierde las conversaciones en anuncios y eso es bien bonito. El calor humano es necesario. Ok, sigamos, Carmen Aida. Bueno, entonces aquí nos quedamos en esto, que es el déficit fiscal, que es la brecha fiscal. Si El Salvador no hubiese tenido COVID, la diferencia entre gastos, El Salvador igual se iba a endeudar, o sea, el presupuesto de este año ya tenía un déficit que era del 3.1%, 3.2%, por ahí va a ser el déficit. Es decir, ya había una autorización para buscar 645 millones de dólares, que era la diferencia entre los gastos que crecían este año y los ingresos. Vino el COVID y entonces los ingresos del Estado caen. A la fecha, por ejemplo, se ha recaudado unos 600 millones de dólares menos versus el presupuesto. ¿Sí? Entonces también se tiene que buscar recursos para llenar ese vacío que se tiene por la ausencia de ingresos o la reducción de ingresos. Y por otro lado se está gastando más.
¿En qué se está gastando más? Bueno, en los paquetes alimenticios que no estaban considerados, en el bono de los $300 que no estaba considerado, en los gastos de salud, etcétera, etcétera. Tenemos todos esos otros incrementos en los gastos. Aquí nada más era como porque yo me había quedado con la duda hace días, bueno, esto es generalizado, pero ¿cómo se compara El Salvador con Centroamérica? Y por eso esta gráfica, bueno, que yo sé que no pueden verla quienes nos están escuchando, pero... pero en Facebook Live sí, en Facebook Live sí. Esto lo que nos dice es que igual, ¿verdad? El Salvador, comparado con sus vecinos, está incurriendo en un mayor nivel de endeudamiento durante esta crisis. De manera tal que, claro, ¿verdad? O sea, como vimos, El Salvador va a terminar con una deuda que y aquí les muestro otro gráfico. Les voy a mostrar otro gráfico. Yo me puse a construir, porque no hay una buena serie construida de la deuda como porcentaje del PIB, ¿verdad? Realmente uno tiene que armarla para poder tenerla. Y es también siempre algo que le digo yo a mis estudiantes, ¿verdad? Que uno tiene que tratar de buscar la verdad a partir de los datos para evitar que sea excesivamente subjetivo el análisis, porque en estos temas es normal que haya emocionalidad, son temas que se polarizan, es normal, ¿verdad? Realmente, como dicen, la política fiscal es la más política de las políticas económicas. Entonces, para evitar y para que uno sea, digamos, un ciudadano que trate de tener una visión objetiva, es importante recurrir a los datos. Entonces, este gráfico que les estoy mostrando es la evolución de cuánto debemos como porcentaje del PIB. Entonces, veamos, por ejemplo, cuando teníamos los terremotos, cuando pasaron los terremotos del 2001, miren, El Salvador se endeudó como 10%, ¿verdad? Pero imagínense, o sea, y estábamos, si se acuerdan, yo no sé, ¿verdad? Los que se acuerdan, porque ya estamos siguiendo la economía, nos escapamos a morir de decir cómo nos habíamos endeudado. Pero veamos. Estamos arriba del 50%, me acuerdo que era una gran crisis. ¿Te acordás, Claudia? Sí. Y entonces imagínate, después vino la crisis 2009 y también nos asustamos, ¿verdad? Porque el endeudamiento llegó casi al 70%, bueno, 60 y pico por ciento del PIB. Y que fue una crisis económica mundial también. También fue una crisis económica mundial, también. Y luego, bueno, ha seguido esta trayectoria la deuda, tenemos el 70% del PIB, pero solo este año, como consecuencia de que nos estamos endeudando por una parte, pero también que la economía se está encogiendo. Es decir, la deuda PIB, decimos, es un numerador y un denominador, y el denominador es lo que se produce. Y lo que se produce, de acuerdo a los cálculos, por ejemplo, de la CEPAL, El Salvador va a producir menos al final del año, o sea, va a caer el PIB en un 8.6% con respecto a lo que comenzó al inicio del año, es decir, la producción se está encogiendo. Entonces debemos más en relación a la capacidad de pago, por así decirlo. Entonces es importante que la población sepa que, Diana Verónica, o sea, querramos o no, va a venir un ajuste. Va a venir un ajuste porque este nivel no, si se fijan, vean la historia, no es un nivel sostenible. Es un nivel el país no va a producir lo suficiente para hacerle frente a su presupuesto general de la nación, ¿verdad? Incluyendo la deuda. Esa es la verdadera situación y por lo tanto vendrán ajustes. Ahora, tú mencionaste algo, ok, los 389 millones en deuda que adquirimos era parte como lo que le corresponde en el año al Salvador poder obtener del organismo. Del BID, ¿verdad? Del Fondo Monetario Internacional. Ahora, pero lo que pasa es que aunque nos den nueva deuda, digamos estos otros 250 millones, yo no sé si van a poder ser sustituidos o no con la deuda de los 3.000 millones que hemos adquirido o que estamos adquiriendo, Carmen Aida. Es que es parte de esa deuda, es decir, digamos, si no hubiera pasado el COVID, la Asamblea le había autorizado al gobierno, vaya a buscar 645 millones. Iba a ser el nivel de endeudamiento este año. Después vino el COVID y el gobierno viene y le pide a la Asamblea, deme permiso de buscar 2.000 millones más. Se lo dio. Y después, ¿se acuerdan? Deme permiso para 1.000 millones más. De manera tal que la autorización es para buscar 3.645 millones si nos vamos al completo. Okay. En eso el gobierno dice, bueno, un gobierno lo que tiene que hacer es buscarlo al menor costo posible. ¿Qué fue lo primero que hizo el gobierno? Y que casi nadie lo mencionó. Lo primero que hizo fue que emitió letes y cetes, muchos letes y cetes en todo lo que iba este año. ¿Qué son los letes y cetes? Es la deuda más, digamos,
es la deuda de corto plazo y se llama endeudamiento interno, porque yo no estoy yendo a buscar a los mercados internacionales ni a los organismos, sino que yo emito prácticamente es como que el gobierno emite unos pagarés que generalmente las compran AFP y la banca, y que básicamente tienen una duración de un año, usualmente, o menos de un año, y solo ahí, digamos, se endeudó como 900 millones este año. ¿Se acuerdan cuando decían que no había dinero? Pero entonces la gente no mencionaban que realmente ya había una parte de los recursos del gobierno habían sido adquiridos emitiendo estos letes y estos CETES, que prácticamente se parecen. La única diferencia es que los CETES se pagan antes que los letes, es decir, tienen prelación de pagos, decimos, o sea, tienen prioridad. Entonces el gobierno vino y echa mano de varios recursos, acude al endeudamiento interno, pero el endeudamiento interno también es caro, ¿verdad? Y además el endeudamiento interno tiene un problema, que si yo utilizo recursos, por ejemplo, de la banca para motivos fiscales, esos recursos ya no existen, por ejemplo, si hay una necesidad de liquidez en la economía. Acudió a eso, acudió al Fondo Monetario y acudió a la emisión de bonos. Entonces está haciendo el gobierno un mix de fuentes de recursos financieros para poder, digamos, llenar esa brecha que se tiene. Entonces, nuevamente, los más baratos dentro de todos esos, los más baratos son los de los organismos internacionales, ¿verdad? BID, BESIE y Fondo Monetario. El más caro ahorita realmente la emisión de bonos fue cara. Yo escuché la vez pasada a Mauricio Chusí que decía, quizás el país debería haber buscado un acuerdo stand-by, es decir, hubiera dicho a los mercados internacionales, miren, yo estoy consciente del nivel de fragilidad en el que estoy quedando, entonces yo me comprometo a hacer un proceso de ordenamiento de las finanzas públicas, porque en la medida que los gobiernos anuncian este tipo de medidas, eso da tranquilidad a los mercados. Es importante que la gente sepa que la tasa de interés que terminamos pagando depende de la percepción que existe sobre la conducción de la política fiscal y sobre las finanzas públicas. Por eso todos nos quedamos con la salida de un ministro en medio de una pandemia y la entrada de otro, porque todo eso comunica a los mercados, ¿verdad? Es fundamental, es la estabilidad. Sí. Pero esto lo venimos escuchando de años, o sea, venimos escuchando de años que hay que hacer una serie de ajustes o que los gobiernos se comprometen con hacer ajustes para efectos de de que nos vean con buena cara los organismos financieros internacionales. Ajustes que yo no sé qué tanto se harán o no, en realidad quizás del 100% que se tienen que hacer ajustes, se hará un 10%. Entonces, ¿qué tanta credibilidad tenemos a estas alturas en los organismos financieros internacionales y en medio de una pandemia como para que nos crean que vamos a hacer los ajustes necesarios para ser sujetos de crédito? Por eso tendría que haber un acuerdo, o sea, la garantía es si el gobierno le pide al Fondo Monetario un acuerdo stand-by, porque ahí sí ya es como, digamos, un país va con el DICOM del mundo y entonces se pone en un plan de ajuste. Digamos, ahorita no sirve de mucho solo palabras si no hay compromisos. Exacto, porque no han habido acciones. Los acuerdos stand-by, eso sí tienen. Pero ahí tenemos, pendiente evasión y elusión, que supuestamente los gobiernos anteriores nos vendieron que allí se perdían 2,000 millones de dólares. El famoso monotributo para que el sector informal se convirtiera en formal, que es el 70% de nuestra economía, que tampoco se ha hecho nada. El cuarto, el hacer eficiente el Estado y por lo tanto no seguir contrataciones por compadrazgos, que yo no sé qué tanto también se habrá hecho o no. O sea, y empezamos a enumerar una serie de medidas, Carmen Aida, que yo dudaría mucho que en realidad se hayan cumplido como para volvernos sujeto de crédito. Yo creo que una de las cosas que sí hizo en el gobierno del presidente Funes, por ejemplo, la clase media le subió impuestos y a la empresa, al empresariado también le crearon otros impuestos. El famoso aquel impuesto por las transacciones arriba de $1,000, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Sí. Exacto, por ejemplo. Entonces, había que salir a buscar a otros mercados porque pues sí necesitamos dinero y la recaudación ha bajado, ¿qué? 20%, decía el ministro de Hacienda el otro día, 25%. Fíjese que yo diría que el panorama de El Salvador es mixto, a pesar de
todo lo que se diga, la recaudación en El Salvador ha subido más de $1.000 millones en los últimos 10 años. Es decir, desde mi punto de vista, los salvadoreños hemos hecho un sacrificio en términos de que más de nuestros recursos están destinados al pago de impuestos. Y tal como usted dice, realmente en la administración Funes, eso fue cuando fue la crisis del 2009, después hubo, si se acuerdan, un aumento al impuesto, por ejemplo, a la cerveza, si se acuerdan, se puso un impuesto específico al petróleo en función de también del precio del combustible, hubo ese que ustedes dicen a los grandes contribuyentes, y todo eso recaudó, desde mi punto de vista, pero eso es, si bien es cierto, ha habido un esfuerzo por mejorar sustancialmente el ingreso, en el tema del gasto, no ha habido una disciplina para garantizar que ese gasto necesariamente sea bien destinado. Exactamente, ¿no? Y entonces se habla mucho, y esos temas que usted dice, Verónica Cabal, son los estándares, pero si nos vamos a vaya, ¿cómo nos ve el Fondo Monetario? Si nosotros decimos, ok, nos queremos disciplinar, uno lee el artículo 4, uno tiene que leer cómo nos ven desde afuera. Y esta tablita que les pongo acá es las medidas que en el artículo 4 es un documento que saca el Fondo Monetario cada cierto tiempo y que es un vistazo a cómo ve las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica de un país. El fondo sacó el artículo 4 en abril, cuando nos aprobó los 389 millones, pero es bien interesante, y yo quiero que aquí leamos como entre líneas, porque el fondo lo que dijo es lo siguiente: El Salvador este año, en ese momento en abril, todavía se pensaba que la economía iba a tener forma de V de siempre, que este año caía 5.4, pero que el otro año rebotaba y subía el crecimiento 4.3. Era prácticamente un escenario en el que esta, digamos, cuarentena era enfocada en un trimestre, se lograba, digamos, como controlar, y después todo seguía. Obviamente ese escenario ya no es realista, estamos viendo un escenario que llamamos de U, una recuperación más lenta, ¿verdad? Porque la enfermedad es complicada, no la conocíamos bien antes. Pero bueno, quedámonos, supongamos que hubiéramos tenido el escenario del Fondo Monetario. El fondo nos decía, a partir, fíjense, de 2021, El Salvador le recomiendo que empiece a hacer un proceso de ajuste para que estabilice sus finanzas públicas. ¿Dónde es que el Fondo Monetario ve que pueden estar los márgenes de maniobra? Si se fija, Verónica, ni habla de ilusión ni de evasión, lo que dice es, bueno, aquí se lo voy a traducir. Primero dice, el ajuste en 2021 no le recomiendo que suba impuestos todavía, pero si se fijan, me dice, sí empieza a subir impuestos 2022-2023. Lo que está en negrita es el ajuste total, es decir, lo que el fondo recomienda es que en lugar que usted haga un ajuste doloroso de una sola vez, imagínese que tuviéramos una crisis y dijéramos, ahorita cortamos todo el gasto público, gasto social, inversión pública, eso es exactamente. Suicidio. Sí. Es como igual que en un hogar, ¿verdad? Que uno no quiere llegar a ese nivel de ajuste forzado, uno quiere hacer un proceso ordenado donde le reestructuran la deuda, donde uno empieza a hacer ajuste en su gasto, y eso es lo que recomienda el fondo. El fondo dice, el otro año empieza a hacerme un ajuste de 0.6, o sea, significa 0.6, si este año su déficit fue, qué sé yo, 3.6, el otro año va a ser 3, ¿verdad? Me empieza a ajustar. ¿Cómo me ajusta? Parte del 6 me está diciendo que 2/3 partes que sean vía gasto, que sean, si se fijan, el mayor peso que está poniendo el Fondo Monetario en la visión de ello es por el lado del gasto. Y del gasto, que es lo que específicamente propone. Es decir, si se fijan, la tercera parte del ajuste, dicen ellos que venga por la planilla del gobierno. Y en la planilla del gobierno, ¿qué es lo que ellos dicen? Porque la gente se asusta, me dicen, no se puede despedir gente, etcétera. No necesariamente, pero lo que dicen es tener un proceso de ordenamiento en el que esté bastante clarificado y que sea sostenible en el tiempo. Por ejemplo, el tema de los escalafones, el tema de la meritocracia en la contratación pública, o por ejemplo, el programa aquí está diciendo el Fondo Monetario, de retiro temprano, pero solo quiero que ustedes vean, esto digamos, no lo digo yo, digamos, es la visión del Fondo Monetario, buena parte del ajuste, por lo menos para el próximo año, lo está viendo por el lado de bienes y servicios, y bienes y servicios el Fondo Monetario se refiere a mejorar la eficiencia en los procesos de contratación de la administración pública. Por ejemplo, tener procesos consolidados de compras del Estado, ¿sí? Si se fijan, para este año no habla de impuestos, porque obviamente también los impuestos en medio de de una recesión, pues son bien complicados.
socava todo. Entonces, en esta propuesta de eficientizar el gasto público a través del aparato del Estado en cuanto a recursos humanos, allí urge la ley del servicio público. Entonces, la Asamblea Legislativa debería de cooperar o debería de hacer su parte en esto, aprobando una ley de servicio público en donde incluye que las personas sean contratadas por mérito, por desarrollo de capacidades y por eficiencia en su trabajo, Carmen Aida. Es correcto, y nada más quería mostrarle algo de Ana Verónica porque usted habló del monotributo y hay temas que siempre se hablan como el monotributo. Veamos, el monotributo se pone como una medida, pero mire, recauda poco en las estimaciones del fondo monetario. O sea, el monotributo, imagínense, de acuerdo a las estimaciones puede ser un 0.1% del PIB. Entonces también cuando se habla de las medidas y cuando llegan, digamos, la gente a decir, sí, hagamos esto, otro, la pregunta que hay que hacerles es, ¿y cuánto va a recaudar? ¿Qué tan importante es ese efecto? Y eso es lo bueno del Fondo Monetario, que nos hace las proyecciones. Entonces nos dice, mire, en términos de eficiencia en la recolección de impuestos, por ejemplo, con la entre factura electrónica y otras medidas administrativas, como el monotributo, de ahí usted puede sacar un 0.2. Y en el tema del ajuste del gasto, revise su gasto, un 0.4. Ahora bien, ya para 2022 sí empieza a considerar impuestos, si se fijan. El fondo dice, van a haber impuestos. Ahora bien, es bien importante, el Fondo Monetario en los 90 fue muy criticado el Fondo Monetario del Banco Mundial en esa era, porque se veía como que llevaban recetas a los países y se veía, entonces ellos han cambiado en el sentido de decirle al país, el proceso de ajuste lo tiene que conducir usted y tiene al país. Y es producto, digamos, de un diálogo político, porque se comprende que las reformas fiscales las tienen que hacer con diálogo constante con los diferentes actores. Implica cambio de leyes, y son sensibles políticamente. Que ahora bien, en términos de impuestos, porque la gente ya me pregunta, quiero saber qué impuestos me van a subir. La respuesta eso es claro, ¿verdad? La respuesta es, eso va a depender, es importante. La política fiscal la conduce la administración, o sea, la conduce el gobierno. Nosotros lo único que podemos ver es cómo la ven desde afuera los organismos que puede ser que tengan una palabra en ello. Y lo que dice el Fondo Monetario es, aquí se los muestro, dice un incremento en los ingresos tributarios, introduciendo un impuesto a la propiedad o aumentando los impuestos al IVA. ¿Verdad? Si se fijan, pero también que conste que el fondo dice, las medidas deberían también considerar poner en práctica, digamos, medidas para proteger a los más vulnerables. Exactamente, la protección a los más vulnerables, porque claramente con el IVA es un impuesto que se llama regresivo, o así digamos, en la literatura se dice que el problema que tiene el IVA es que lo termina pagando en mayor proporción las personas que destinan mayor porcentaje de su ingreso al consumo, que son los hogares de menores ingresos. Carmen, yo veo la tabla y tenía una pregunta que te quería hacer y la tabla me lo refuerza, porque vaya, cuando vos ves los números, en la carga más grande no está en poner impuestos, está en que el gobierno se ordene, haga una buena gestión, haga contrataciones, reduzca los gastos, porque nosotros hemos visto a lo largo de los años, en los 4 últimos gobiernos, que han sido de diferentes colores, cómo ha crecido el aparato estatal de una manera desordenada. Y vos lo ves, o sea, vos si conoces las interioridades de una oficina de gobierno, hay gente contratada, hay 2 personas contratadas a veces para hacer lo mismo. O sea, yo he visto en lugares que hay una persona contratada para abrir la puerta. O sea, así de elevado está el número de contrataciones, quizás sí, con poco sentido. Mi pregunta es, ¿era necesario pedir permiso para endeudarnos más allá de los 3,000 millones? ¿O realmente la percepción que tengo es que podrían haber pedido menos y empezar desde ahora un reajuste en el aparato estatal? Dando como, eso hubiera permitido como hacerse responsable de su gestión hacia afuera para que también el nivel de interés en lo bajara, porque yo no sé, es difícil entenderlo, pero un 9% es un montón, y tener una deuda del 92 es o sea, es insostenible. Piense que usted gana $100 y $90 se le van en pagar las cuentas, pues. Y solo le quedan 8 para sobrevivir. Para sobrevivir a comida, luz, educación, todo, ¿verdad? Entonces,
era necesario, a mí me sigue pareciendo que estar por los 3.600 con un permiso de negociar es demasiado. Yo entiendo que estamos en una crisis sin precedentes, pero me parece que podrían haber equiparado eso. No sé cómo lo ves tú. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que el tema de haber mandado una señal de que nos íbamos a endeudar en todo lo que pudiéramos, incluso fue complicada para el mercado. Si se acuerdan, hace unos meses se dijo, vamos a ir a buscar 5,000 millones de dólares. Sí. Y los mercados se quedaron, ¿y por qué 5,000? Porque El Salvador necesita un presupuesto que es del mismo tamaño que su presupuesto ordinario. Porque, ¿qué pasó ese día que se dijo lo de los 5,000 millones? Los precios de los bonos del Salvador cayeron. ¿Qué significa? Que los precios caigan, que la tasa de interés sube, porque se percibe más riesgoso. Entonces, yo sí creo que tiene que haber, y esperemos que haya un manejo mucho más prudente de los anuncios y de las medidas de políticas públicas, porque ese ajuste de que se viene, se viene. Y creo que hay evidencias de que se podrían haber mejorado mucho la eficiencia en ciertos gastos. Creo que todos conocemos personas de, qué sé yo, del Escalón y de distintas zonas del país que no necesitando la canasta alimentaria, la recibieron. Entonces, esos son algunos ejemplos. O, por ejemplo, también hay noticias obviamente preocupantes, investigaciones sobre algunos procesos de compra. Claramente, uno puede comprender que digamos que hayan errores. Yo eso no lo cuestiono porque estamos en una emergencia. Pero el gobierno... Hoy es normal, es normal. Pero vaya, por ejemplo, el tema de que se haya establecido un comité para el seguimiento de los fondos y que hayan renunciado todos los miembros que no eran del gobierno, son temas complicados, ¿verdad? Porque realmente lo que en ese momento es bien importante, y el gobierno creo que tiene una oportunidad para mostrar mucha transparencia en el uso de los recursos, porque tienen que, para mí, digamos, a mí me gustaría decirles como que ellos tienen que comprender que pasado esto van a tener 4 años bien difíciles y que si empiezan un proceso ordenado, mandan, por ejemplo, este año en septiembre un presupuesto muy transparente, muy priorizado, ojalá un presupuesto por resultados, van a tener ellos mismos más márgenes de maniobra. Es decir, eso también les beneficia a ellos, pero sobre todo beneficia a la población más pobre. Okay. Y aquí, sí. Perdón, no, termina, Carmen Aida. No, y aquí nada más, porque hoy ando como que soy profesora con ustedes, pero aquí... sí, no, pero está bien. Economía, ¿cómo manejar las finanzas públicas en El Salvador? Y aquí después te lo voy a mandar, Claudia, para que tengas las cifras. Pero esto, digamos, en la mañanita lo saqué de Hacienda, lo tenía hasta 2018 Hacienda, y esto es para que vean, por ejemplo, lo que decía Claudia, en 2009 lo que gastaba el gobierno, el Estado, lo que gastamos todo en remuneraciones de la administración pública, eran unos 1.600 millones de dólares. Exacto. Ya para 2010, bueno, ahorita ya casi está como en 3.000 millones. Ha aumentado, si se fijan, de las partidas, es la partida que más ha aumentado. ¿Seguida por cuál? Por la partida de pago de intereses, ¿verdad? Entonces realmente venimos en una trayectoria bien complicada y por eso no nos extraña que el Fondo Monetario nos diga, eso es lo que tenés que ver, porque realmente son los gastos que más han subido y por eso es que es importante, o sea, por lo menos desde la perspectiva del Fondo Monetario, y por eso les quería traer esta tabla, el peso del ajuste es compartido, o sea, hay parte de ingresos sobre todo de medidas tributarias, pero en buena medida también por el lado del gasto. Ok, entonces, a ver, ayer se aprobaron 250 millones de dólares adicionales en deuda que son parte de los 3.000 millones de dólares, ¿verdad? No sé cuánto asciende lo que nos hemos endeudado ya, porque hace unos días, la semana pasada se hablaba de que nos habíamos endeudado ya en 1.600 millones o un poquito más, Carmen Aida. Creo que ya con estos 250 andaremos cerca de los 1.800 millones de dólares. Y lo que se critica mucho, las diferencias entre el Ejecutivo y el Legislativo es por transparencia en el uso de los fondos y rendición de cuentas. El FMLN ha dicho, miren, yo no doy mis votos porque una parte de lo que están pidiendo va para agricultura y agricultura ni a nosotros ni a la Corte de Cuentas le ha querido dar cuentas claras de cómo ha utilizado los fondos. Y además de eso también había duplicidad de utilización de fondos, ¿verdad? En los 600 millones de dólares del fideicomiso ya va el pago a planilla, el apoyo de pago a planilla a las MIPYMES,
pero en estos otros 250 también había otros fondos para pago de planillas, pero a través del Ministerio de Trabajo, y esa parte, Carmen Aida, yo no la logro entender. ¿Por qué a través del Ministerio de Trabajo tiene que ir un pago de planillas si ya estaba en el fideicomiso de los $600 millones? Que de hecho al final lo quitaron. Por eso al final, Arena les dijo, no, miren, esto ya está allá, ¿verdad? Entonces ya no hubo mucha reforma. Pero ¿qué deberíamos de estar viendo entonces? ¿Qué se debería de hacer? Vaya, ¿qué se debería de hacer? Porque deuda estamos adquiriendo, es necesaria para combatir la pandemia, pero ¿qué deberíamos de estar viendo que se haga a fin de eficientizar esa deuda que todos vamos a estar pagando, que todos estamos pagando y vamos a seguir pagando? Mire, bueno, primero creo que claro, que ese desorden que se ha visto, de pronto pueden ser que sean errores, ese desorden no ayuda, ¿verdad? Entonces yo creo que el gobierno tiene que hacer un alto en el camino y ver que la exigencia de transparencia no es solo una necesidad de la Asamblea, es una necesidad de todos los salvadoreños, ¿verdad? Yo creo que ahí es un tema de un cambio en actitud, a mostrar que realmente no riñe, una emergencia no riñe con la transparencia, ¿verdad? En segundo lugar, creo que yo voy a estar muy pendiente, por ejemplo, de cómo va a venir el presupuesto 2021 y qué medidas de transparencia van a incorporar. Yo creo que en tercer lugar, el tema de poder tener, de no generar conflicto constante, por lo menos con las instituciones que de manera genuina quieren ayudar, como por ejemplo la UCA y las universidades que estuvieron tendiendo la mano para decir, miren, en esta emergencia podemos comprender que hay una demanda de rapidez, pero también nosotros estamos aquí para salvaguardar que se haga un buen uso de los recursos. Yo creo que los funcionarios tienen que entender que a ellos mismos les conviene el tema de transparencia. O sea, realmente esto ¿verdad? No puede seguir, digamos, un desorden de este tipo. Y yo creo que ayudaría mucho, Diana Verónica, si el gobierno mandara una señal de un acuerdo con el Fondo Monetario, porque yo creo que el acuerdo con el Fondo Monetario conllevaría medidas bien concretas y un proceso para una revisión exhaustiva del gasto. Y para una hoja de ruta, sí, vea, Carmen. Sí, ¿sabes? Yo creo que sí, una hoja de ruta. El Fondo Monetario, fíjense que lo he estado siguiendo en su blog, ha estado leyendo mucho, he estado escribiendo mucho de anticorrupción en la crisis. Entonces está teniendo como unas plataformas y unas medidas concretas para justamente en estos momentos poder garantizar que los gastos se hagan con procesos transparentes de compra, ¿verdad? Que la información se publique. Yo creo que el hecho de que no se obstaculice el trabajo del Instituto de Acceso a la Información Pública, el trabajo del periodismo independiente, la Corte de Cuentas. La misma Corte. Se ha quejado de la falta de acceso o del acceso lento, vaya. Y en el caso del Ministerio de Agricultura, no es que yo quiera insistir, pero yo creo que hay que ponerlo en la mesa. Hasta la misma Corte de Cuentas ya no le siguió dando plazo, porque les dijo, miren, ya van 2 veces y ustedes no me entregan la información. Y a esto agreguémosle, Carmen Aida, que el ministro de Hacienda pues renunció, ¿verdad? Tampoco es una buena señal, o sea, que se va en medio de la crisis el ministro. Exacto, alguien además no político, sino que técnico. ¿Verdad? Que en estas cosas hay que pensar con la cabeza bien fría y técnicamente hablando. El lado bien humano, por ejemplo, el señalamiento que usted hace, Diana Verónica, del Ministerio de Agricultura. Estamos frente a una crisis donde sabemos que hay mucha gente que están teniendo problemas para poder comer incluso. Es decir, en este país estamos viendo gente que se quedó sin ingresos, vendedores ambulantes, ¿verdad? Del sector informal. Y hablemos también de las MIPYMES, Carmen Aida. Hay un montón de micro, pequeño y mediano empresarios que tuvo que cerrar su negocio y ahorita ya estamos viendo gente que dice, miren, mi empresa la tuve que cerrar. Y vos te pones a pensar, bueno, esta gente vive de lo que vende de su empresa y la cerró. Y estamos hablando de clase media, pues, no estamos hablando del sector informal. Esa es una situación que nos debería estar preocupando. Entonces, ante eso, si vamos a necesitar y necesitamos realmente un programa para apoyo de alimentación, lo más importante es que sea transparente la asignación de los recursos. Por ejemplo, priorizar los municipios y las zonas donde ya hay vulnerabilidad de desnutrición. ¿Para qué? Para poder llegar a los hogares que o sea, no, es que yo creo que aquí hay que entender que nos
estamos jugando la diferencia entre que una familia coma y no coma. Por eso es importante, como usted dice, ¿verdad?, que las instituciones que están haciendo el proceso para otorgar estas ayudas sean completamente transparentes en los mecanismos de asignación que están siendo utilizados. Es porque no es un tema menor, no es una ayuda que, bueno, que es la diferencia entre poder comer y no comer. Y yo me imagino que ustedes, igual que yo, conocemos personas que se le están viendo de palitos para poder incluso pagar el recibo de $3 del agua, o decir, para poder cumplir con sus necesidades más básicas. Entonces, el Ministerio de Agricultura haría muy bien en poder decir, ok, bueno, estos son los mecanismos que yo utilicé para poder definir cuáles son los hogares que se han priorizado. Esta es, por ejemplo, el cronograma en el que se lleva la ayuda a las diferentes familias, sobre todo considerando que son canastas alimentarias, es decir, duran 15 días, después de 15 días hay que volver a entregar. Ajá, exactamente. Y esa parte, Claudia, no sé, o sea, yo no he escuchado ningún plan. La repartición de la bolsa solidaria se hace de esta manera, de acuerdo a este esquema, de acuerdo a este... Que ni siquiera tenemos un censo actualizado para decir que se está haciendo de una manera ordenada. A mí, por ejemplo, me preocupa eso, que no tenemos un censo y que las canastas de repente ya pasa, llega a lugares que no las necesitan realmente. Pero es complicado porque, vaya, por ejemplo, yo vivo en un condominio de apartamento. Yo, digamos, probablemente no necesito la canasta, pero sé de vecinos que sí la necesitan porque perdieron el trabajo, porque tenían una empresa pequeña. Entonces, es tan meticulosa la forma en la que tenés que diseñar la entrega de la canasta que digamos que en la emergencia quizás la primera entrega no iba a ser tan exitosa, pero ¿qué están haciendo para lo que se viene? Porque Carmen no me deja mentir, yo creo que no hemos visto lo peor de la crisis económica que este país va a tener. Es decir, porque yo ahora empiezo a ver más despidos, ahora empiezo a ver más cierres de empresas, más cierres de restaurantes, porque ya es insostenible. Entonces, yo lo que no veo realmente es un plan estructurado que te diga a dónde van a atacar a las personas realmente vulnerables. Pienso en los centros escolares, ahí todavía se da alimentación. En muchos lugares, esa comida de ese día, de esa mañana, es la única completa que tienen los niños. Yo creo que mucha gente no lo dimensiona. O sea, hay niños que la comida de la escuela es la única que hacen nutritiva, que incluye leche o atol o proteína, ¿verdad? Entonces, ¿dónde vamos a enfocar esas fuerzas? Porque se nos va a venir una crisis social, una crisis de salud por la desnutrición, que yo realmente no he visto ningún plan que me diga por dónde va a manejarlo este país. Y esa información creería yo que es parte de lo que está faltando. Ahora bien, Carmen Aida, ¿qué lectura haces pues de estas diferencias que se han dado en los últimos días entre la Asamblea, el Ejecutivo, la Asamblea pidiendo cuentas? O sea, los señalamientos de los diputados miren, es que no traen las cuentas transparentes y no podemos seguir autorizando más deudas si no vienen las cuentas claras, minuciosas, vaya, digámoslo de esa manera. No avanzamos en eso. Yo creo que, bueno, el rol de la Asamblea se tiene que comprender que aquí hay separación de poderes, ¿verdad? Y es normal que los diputados pidan y soliciten que haya transparencia en el uso de los recursos previo a otras aprobaciones, ¿verdad? No lo veo yo como un entrampamiento, sino un rol legítimo de alguien que tiene de una instancia que tiene que ayudar a que realmente los fondos se utilicen de la mejor manera posible, ¿verdad? Yo creo que no sé, es importante que haya un cambio en la actitud hacia menos confrontación, pues, por ejemplo, de parte de funcionarios del gobierno y más tender puentes hacia el diálogo, ¿verdad?, que se necesitan en estos momentos. Y nada más quería señalar una cosa con lo que decía Claudia con el tema del censo. Es cierto que no hay un censo ahorita, pero sí se conoce, por ejemplo, información de las necesidades nutricionales porque había una Comisión Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Es cierto. La SAN, ¿verdad? Hay una Dirección General de Estadística la CONASAN. Hay una Dirección General de Estadística y Censos que levanta información cada año en el Ministerio de Economía, que es la DIGEST, y levanta la encuesta de hogares. En Secretaría Técnica, que ya no existe, pero había un sistema de protección social universal que ayudaba también a permitir identificar los hogares vulnerables.
yo creo que el gobierno también haría bien en utilizar toda esa información y toda esa expertise que se había ido desarrollando en los últimos años y que permite combinar información, que permita lo que dice Claudia, que permita construir una hoja de ruta de cómo se va a atender a la población más vulnerable, ¿verdad? Yo creo que se limite al Ministerio de Agricultura es no recurrir a muchas personas dentro de la administración pública, instancias que ya venían trabajando y que conocen muy bien el tema, ¿verdad? Yo creo que todavía, como dice Claudia, no estamos viendo lo peor de la crisis. Esta crisis es una crisis larga, va a ser larga. La recuperación posiblemente... Eso. Miren, yo creo que va a recuperarse antes el PIB que el empleo. Yo creo que esa va a ser una recuperación particularmente, digamos, escasa en generación de empleo por el tipo de crisis que tenemos, ¿verdad? Que es una crisis que la gente va quizás preferir, en lugar de que se concentren las personas en lugares de trabajo, por el tema de distanciamiento, posiblemente la recuperación va a ser tratando de cambiar cuando se pueda por automatizar ciertos procesos, ¿verdad? Cierta tecnología. Okay. Entonces vamos hacia una crisis larga. Y a todo esto yo tengo días de no escuchar, porque tú hablaste en el presupuesto cómo se distribuye y decías, el primer gasto, salarios, el segundo gasto, pago de intereses de la deuda, pero muchos economistas hablan que buena parte de eso es el famoso tema de pensiones. Mucha de la deuda va dirigida en el pago del servicio de la deuda que ha ido destinada al pago de pensiones. Y ese tema otra vez se quedó rezagado, Carmen Aída. Ya no se avanzó en el tema del nuevo, es que ya no es una reforma, es un nuevo sistema de pensiones y la deuda que venimos arrastrando de pensiones. Porque de acuerdo a muchos economistas, esto representa buena parte del porcentaje del presupuesto general de la nación que se debería de estar manejando aparte, ¿verdad? Porque le hace daño al presupuesto general de la nación. Aunque fíjese que la reforma 2017 que se hizo de pensiones le dio bastante aire al gobierno. La reforma, porque creó una figura, ¿cómo que se llama? La cuenta de garantía solidaria se llama. Creó una figura en la cual, por ejemplo, si nosotras tres cotizamos el 15% del salario, entonces de ese 15%, solo como el 8% y algo va para nuestro ahorro. Un 5% va para esta cuenta de garantía solidaria, que es una bolsa, que de esa bolsa se permite el pago a parte de la deuda del sistema, los optados, etcétera. Entonces, quizás diría yo que perdió protagonismo el tema de pensiones porque de 2017 para acá, esta reforma que se hizo, y que no solo llevaba eso, llevaba la cuenta de garantía solidaria, pero llevó también, se acuerda que se puso la perpetuidad en la pensión, etcétera, le dio aire al gobierno, temporal, ¿verdad? El tema de pensiones en todas partes del mundo son temas bien complicados, y es importante, no solo en El Salvador, porque en todas partes del mundo el envejecimiento de la población y el hecho que la esperanza de vida está subiendo, está presionando los sistemas, ¿verdad? Si yo le dijera quizás, el tema número 1 fiscal de los últimos años que he venido leyendo en los países desarrollados es el tema de pensiones. Sí, exacto, no es un tema ajeno o sea, no es de El Salvador, es un tema mundial. Uh-huh. Es una pandemia silenciosa, Carmen Aída. Uh-huh. Y fíjese que le sugiero, a ver, cuando tengan chance, métanse a ver la discusión en Chile. En Chile, porque yo les digo a Chile, como Chile tiene el sistema de es la gran referencia. Yo digo, bueno, eso se viene para acá. Cabal. Entonces, ahorita en Chile están súper polarizados, está súper candente. Y tengo amigos chilenos y me dicen, mira, ¿viste la tensión que tenemos? Y yo les digo, ustedes, los chilenos, ¿verdad? Porque siempre, tienen problemas, pero no son de la magnitud de nuestros países. Pero el gran tema ahorita es usar parte de los ahorros en esta crisis. Entonces, ahorita están teniendo ese debate. ¿Por qué no nos dejan utilizar parte de los ahorros? Y es un poco lo mismo que se ha generado acá, en el sentido de decirle, mire, fíjese que parte de los ahorros están colocados en instrumentos, entonces no es que sea un dinero que esté disponible. Entonces, no pero es interesante. Para sacar ese dinero. Cabal. Pero creo que la Asamblea lo aprobó ¿cuánto? Que me hacen recordar, la Asamblea aprobó, ¿verdad, Claudia? No, pero aprobó un préstamo. Ajá, un adelanto. Sí, que lo tenés que regresar antes de solicitar tu... No, pero la Asamblea aprobó que ya no lo tengas que regresar. Ah, sí, eso sí, pero por la emergencia, ¿verdad? Lo que habían sacado.
pero lo que quieren en Chile es que pueda sacar, creo que el 50%, si no me equivoco. No, ahí es altísimo, sí. Es bien alto. A mí la verdad es que eso me asusta, vos, si ya con lo que tenés no te va a dar nada para pensionarte, ya no digamos. Exacto. Sacas ahorita algo. Ese es el problema, que ahorita autorizaron que la gente pueda sacar un porcentaje sin necesidad de devolverlo a la hora de jubilarse. Pero lo que va a traer es que la jubilación sea menor todavía. Claro. No, yo, por ejemplo, no sé cómo se va a mover eso, pero yo eventualmente creo que nos van a subir la edad de jubilación. Es que es insostenible como está ahorita. Y además, si se fijan, o sea, nos jubilamos para la media bastante jóvenes. Entonces, tenés que distribuir ese dinero en mayor cantidad de años y no realmente lo que te queda es nada, pues. Yo creo que ahí, de verdad que una vez esto se estabilice, la gente debería hacer su propio ahorro aparte para la vejez, porque el que nos van a dar, si nos dan y no nos quedamos descapitalizados, tema de otra conversación, sí, definitivamente. Solo una cosita, solo para que nos acordemos, porque ahorita estoy haciendo el recordatorio de cómo quedó la reforma. La reforma establecía la creación de un comité, y ese comité iba a ser, no sé si en este año o en el siguiente, la revisión de la edad de retiro, subiendo un año cada 2 años, creo, de manera tal que las mujeres, cada 5, ¿verdad? De manera tal que las mujeres que tenemos edad de retiro 55 años, nosotros nos retiramos de 55 años, de acuerdo a la ley. Nuestra esperanza de vida ahorita, es que vamos a pasar jubiladas 30 años, porque la esperanza de vida de una mujer en El Salvador es 80 años. Mi hija, por ejemplo, que nació en 2010, los niños que nacieron ya este siglo, su esperanza de vida fácil va a llegar a los 100 años. Entonces, en muchos países lo que han hecho es que indexan, o ajustan la edad de retiro automáticamente a la esperanza de vida, para que ese tema no se discuta políticamente, de manera tal que si el país está aumentando la esperanza de vida y es 81 años, automáticamente usted me trabaja un año más, para que el periodo se mantenga constante. Pero es un tema que va a volver. Ajá, y Carmen Aida, pero ese es otro tema que debería estarse viendo. Entonces, ya a efecto de bajar el endeudamiento del 92% al que estamos llegando. Yo lo que creo es que hubo una reforma en el 2017, esa reforma establecía lo que dice Claudia, se va a revisar la edad de retiro, se va a establecer multifondos, entonces lo que se puede es construir a partir de eso que ya se aprobó, y porque sí, el tema fiscal es como un gemelo del tema de pensiones, prácticamente van a la mano, exacto, ¿verdad? Exacto. Pero digamos, fíjense que esa reforma tuvo sus cosas buenas, ¿verdad? Es decir, tuvo una discusión bastante profunda. Yo pensaría que hay que partir de ese tema. Yo creo que la población es importante que comprenda que va a quedar tan poco espacio para recursos que es difícil pensar que ahorita van a haber incrementos en gasto. Okay. Carmen Aida, antes de terminar, porque son las 9:07, nos pudimos extender un poquito porque hemos hecho un ajuste en la agenda, y yo quisiera traer a colación una de las últimas noticias que se conoció, y es que Ricardo Castaneda, investigador senior del ICEFI, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el ICEFI aceptó ser parte de este comité de veeduría, entendería yo que es de los primeros $2,000 millones, ¿verdad? Recordemos que hubo un comité el cual no prosperó, ¿verdad? Para ver transparencia en la utilización de los fondos. Lo único que he conocido es que el ICEFI aceptó y que el representante del ICEFI será Ricardo Castaneda. No sé si hay alguna otra entidad que también haya aceptado o haya sido llamada de manera que puede estar en esto, pero ¿qué lectura le haces a esta propuesta, el hecho que el ICEFI esté hoy como miembro de este comité de veeduría de la utilización de los fondos? Bueno, me parece excelente que esté ICEFI porque realmente es una institución que conoce a profundidad el tema fiscal en Centroamérica, entonces tienen la expertise, son muy positivos, entonces no solo van a llegar a fiscalizar, sino a dar recomendaciones como las que estamos discutiendo. Y Ricardo particularmente es un economista muy ecuánime, muy positivo. Espero que el gobierno lo tome como lo estamos viendo a bien, que realmente tener este tipo de personas ajenas al gobierno, pero en este rol es fundamental. Pensaba que Transparencia Internacional también estaba. Había escuchado que estaban viendo si podía estar Transparencia Internacional y la Gaviria. Ojalá que tengamos una instancia de este tipo que le dé, porque lo que hace es darle una garantía pues, de transparencia y de buen uso de los recursos a un presupuesto extraordinario, ¿verdad? Ojalá que pues le deseo lo mejor a Ricardo, sé que tiene la capacidad y ojalá que sobre todo que el gobierno
no ponga obstáculos en la entrega de la información, que fue lo que llevó a la salida de las instituciones en mayo de este año. Sí. Ok, son las 9:09. No sé si tienes algo más que agregar, Claudita. No, yo creo que es importante lo que dice Carmen, lo que veamos de aquí en adelante en la gestión del gobierno hacia las otras instituciones y su apertura a entregar datos e información, creo que va a ir en beneficio del país porque nos falta, todavía no hemos conseguido todo el dinero que el gobierno quiere, ¿verdad? Entonces, ojalá y eso nos permitiera tener mejores condiciones, porque a mí honestamente sí me preocupa cómo vamos a pagar todo ese dinero. ¿Me quedé sin audio? Ok. Sí, no, ahí está. Ahí está. Ajá. Así sí, que, pero... No, igual que Claudia, ¿verdad? La transparencia y el buen uso de los recursos nos beneficia a todos. No se trata de que sean obstáculos, todo lo contrario, es lo que nos garantiza que en el futuro pues, podamos tener bienes y servicios de calidad. Solamente como para terminar, ayer estaba viendo un reportaje de Irak, tremendo, ¿verdad? Y hablaban que en Irak el nivel de corrupción era tal, hablaban de lo siguiente, ya es entre mantener la cleptocracia, decían, o que la gente coma, ¿verdad? La corrupción, el mal uso de los recursos, realmente se traduce en condiciones muy adversas, sobre todo para la población más vulnerable. Entonces, estar al día en los temas de las finanzas públicas, promover la transparencia, lo tenemos que hacer independientemente de quién esté ejerciendo el poder. Bueno, y entre toda la sociedad civil tenemos que estar viendo esto. A ver, en efecto, Carmen Aída, el Comité de Veeduría está conformado por FUNDE, la Fundación Nacional para el Desarrollo, el ICEFI, la Universidad de El Salvador, la UFG, la Francisco Gaviria y la Asociación de Auditores Independientes, ¿verdad? Hasta el momento solo hemos conocido el representante del ICEFI y, bueno, es necesario que este comité también como que se pronunciara, creo yo, de manera de garantizarnos certidumbre de que va a haber desde la población civil, ¿verdad? Que no, lo que no sea gobierno, alguien que esté en realidad, y yo no quisiera llamarle fiscalizar, pero esa es la palabra, ¿verdad? Pero alguien que esté dando cuentas, dando fe de que la utilización de los fondos es, aquí tenemos que optimizar cada centavo, Carmen. Correcto. Es correcto. Y yo estoy segura que, por ejemplo, alguien como Ricardo, de las primeras cosas que va a querer es justo lo que ustedes decían, cómo se han utilizado los recursos para llegar a la población más vulnerable, cuáles son los criterios. Que es lo que esperamos, pues, ¿verdad? Realmente en temas de transparencia. No, y que ojalá que lleguen a las microempresas, por ejemplo, porque eso nos va a activar este círculo económico que está parado. Si vos empezás a activar esas pequeñas empresas y empiezan a producir y empiezan a vender, eso también va a ir en favor de la economía. Por eso es tan importante que ese dinero llegue realmente a esos lugares. Los 600 millones, la parte de los 600 millones. Exacto. Ok. En estos momentos entendería yo que el gobierno tiene que enviar, el Ejecutivo tiene que enviar a la Asamblea Legislativa cómo se va a incorporar esto al presupuesto general de la Nación para que la Asamblea lo apruebe y así sea incorporado al presupuesto, ¿no? Los 250 millones de dólares. Sí. Así es el procedimiento. Ok, cuestión de que no sé si ya lo recibieron o no en la Asamblea Legislativa. 9:13 a.m. Qué gusto, Carmen Aída. Gracias por habernos acompañado. Y por la clase profunda de economía que nos da siempre. Claro. ¿Qué se viene en esta semana con la ESEN, con tu vida? Bueno, esta semana les cuento que es nuestra semana de vacación de agosto, así que lo que se viene es mucho descanso aquí en la terraza, porque nosotros estamos cuidándonos, ¿verdad? Realmente. Y nada, en la ESEN estamos siempre con las clases digitales y vamos a comenzar nuestro siguiente ciclo ahorita en septiembre. Pero bueno, también estar pendiente de los alumnos, que también nuestros estudiantes, al igual que muchos jóvenes están con dificultades en sus hogares, ¿verdad? Por sus padres, por la situación de estrés que viven. Entonces creo que tenemos que estar también muy pendientes de un tema que no se ha hablado quizás tanto, pero que me gustó en uno de los anuncios de ustedes ahí que vi, que es el tema de salud mental. Salud mental. Sí. ¿Y ustedes siguen en clases digitales todo el ciclo, Carmen? ¿O cómo se han proyectado? Sí, o sea, yo igual que Diana Verónica, para mí, como dijo usted, esto es un second best. No, usted dijo el plan B, dijo Diana Verónica. Para mí, las clases no sustituyen la interacción que uno tiene con los estudiantes. Sin embargo, hemos hecho nosotros nuestro mejor esfuerzo por tratar de mantener las
cercanía y la calidad del proceso educativo en esta forma digital. Hemos formado a nuestros profesores cómo usar las plataformas digitales, todos nos movimos hacia una misma plataforma para homologar, entonces hemos tratado de seguir. Sí extrañamos, ¿verdad?, ver a nuestros alumnos, pero sí, creo que a este paso, no sé si vamos a volver este año, ¿verdad? Parece que educación. Que no, vean. ¿verdad? Claro. Y aparte que ese cambio brusco, pues no sería bueno, ¿verdad? Digo yo, pues también, o sea, ahorita a seguir a través de estas plataformas este segundo ciclo del año, ¿verdad? No, y como dice Carmen, para mí el tema de salud mental, yo no sé, pero yo en mi entorno ya cercano, ya noto a la gente, mi familia, ya muy desesperada, ya hay que ser creativo, ¿verdad? Para que la gente agarre un segundo aire, porque todavía nos falta. Hay que ver cómo nos damos todos un señuelo, ¿verdad? Algo gran terapia. Ajá, una gran terapia, algo que nos ayude a olvidarnos en la forma de vida que estamos llevando. Complicado. Pues si quieren, hacemos las tres un book club, porque con unas amigas empezamos un club de lectura. Chivísimo. Y por lo menos ese tipo de interacción ayuda. O sea, creo que es importante que la coyuntura aquí de El Salvador nos agarra y estamos pendientes. Y a veces hay que salirse un poco y ¿verdad? De lo que está pasando y escuchar otras cosas. Así que y ahí les voy a mandar otra gente, ¿verdad? Mira, Claudita, vamos a seguir con las clases de economía, me parece. Perfecto. No, vamos a hacerlo de no economía, vamos a hacerlo de un libro chévere. Sí, porque si no, Carmen va a quedar china si ella ve economía todos los días. Sí. Nosotras disfrutándolo. Ajá, pero ella ya... China de estar hablando de economía. Lo peor es que le hice un montón de slides y se los voy a mandar a Claudia. Mandámelo, de verdad que me sirve, te lo voy a agradecer, súper. Dale. Ok, y aquí lo compartimos. Un gran abrazo, Carmen. Gracias, un abrazo. Carmen. Un placer siempre. Cuídate. Gracias.